Amigos de su espacio, nosotros continuando con este programa del día de hoy, nos corresponde hacer contacto ahora con el maestro don Henry Gebral para conversar con él interesantes temas. Recientemente el Banco Central hace un importante anuncio en base a cómo marcha todo, el cual vamos a analizar con él conjuntamente con otros temas del interés para todos ustedes que son nuestra audiencia. Don Henry, bienvenido por aquí nuevamente, nuestro saludo para usted. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y para poder ir compartiendo un poco el análisis de este mundo económico financiero tan agitado otra vez, ¿no? En este año 2021. Eso es así, eso es así. Maestro, como bien decíamos antes de iniciar el espacio, recientemente el Banco Central hace un importante anuncio que quisiéramos analizar y compartir con nosotros y toda la audiencia, don. Sí, efectivamente, mira, el gobernador del Banco Central en el día de hoy se ha comunicado que las cifras preliminares muestran que la economía en el mes de marzo 2021 registró ya el segundo crecimiento consecutivo desde que inició el COVID. En el mes de febrero había crecido 1.1%, eso es en comparación con enero 2020, y ahora muestra un crecimiento que obviamente puede estar sorprendiendo a mucha gente, porque el gobernador anunció un crecimiento de un 10.6%. Ahora, esto es en comparación con el mes de marzo 2020, y ahí es importante recordar que en marzo del 2020 la economía ya había caído 9.4%, porque recuerden que en los últimos 10 días del mes de marzo del año pasado hubo un cierre prácticamente completo de la economía dominicana. En otras palabras, y para ver que no es un número alocado tampoco, es que si comparamos entonces el desempeño del mes de marzo 2021 con el mes de marzo 2019, que es el último año, vamos a decir, normal, que no ha sido impactado por el COVID, entonces la economía muestra un crecimiento de un 0.2%. En otras palabras, ¿qué nos dicen las cifras del Banco Central? Es que ya en marzo 2021 la economía recuperó el nivel que tenía antes del COVID, faltando entonces el crecimiento que se pudo haber logrado entre marzo 2019 y marzo 2020. Ahí los sectores que más han contribuido a este crecimiento, en primer lugar, el sector de la construcción, que probablemente va a ser el sector que más va a jalar la economía en los próximos meses. Y muy importante, el sector de las zonas francas, que tuvo un crecimiento de un 32% en el mes de marzo, que corresponde, que es bastante coherente con el gigantesco crecimiento de las exportaciones en el mes de marzo también de 2021, que fue de un 35-38%, yo creo, en comparación con el marzo del año pasado. O sea que es un resultado que hay que saber, es interpretar. ¿Es una buena noticia? Sí lo es una buena noticia. Ahora, eso quiere decir que volvimos a los crecimientos altos que tuvimos antes del COVID, no tan rápido. Hay que entender que la mayor parte de este crecimiento es el efecto matemático de compararnos con un mes muy negativo, que fue marzo del año pasado, y con eso cierro la respuesta. El mejor ejemplo de eso es precisamente el sector de la construcción. El sector de la construcción en marzo de 2021 crece 56.8%, algo absolutamente fenomenal, pero fíjense que en marzo 2020 estaba cayendo 38.4%. O sea que si comparamos 2021 con 2019 en el caso de la construcción, todavía, a pesar de este crecimiento que parece tan alto, el volumen de la construcción de marzo 2021 estuvo 3.4% por debajo del nivel que tenía en marzo 2019. Muy bien, interesante maestro, porque como bien usted explica, ya se ve una posible recuperación. Maestro, en ese mismo tenor, en el día de ayer el presidente Luis Abinader
estuvo dando el primer palazo anunciando el anuncio de unas 7.544 viviendas, unidades habitacionales específicamente en la zona de Atonuevo de Mano Guayabo, bajo una estrategia del INVI, el Banco de Reserva, para lograr lo que es el financiamiento y permitir el acceso a personas de estas unidades de vivienda. ¿Entiende usted que esto también pudiera ser parte que pudiera ayudar a ese despertar de la economía, como usted dice, maestro? No, definitivamente, porque si hubo una característica en el primer trimestre del año 2021, es que hubo cierto retraso en la ejecución del gasto de inversión por parte del Estado. El Estado ha sido un poco lento en la ejecución del gasto, lo cual no es buena noticia. Ahora, como muchas veces en economía, una buena noticia, una mala noticia puede ser al mismo tiempo una buena noticia, porque quiere decir que entonces a partir de este segundo trimestre, yo creo que especialmente ya a partir del mes de mayo, vamos a ver importantes inversiones desde el Estado en el sector de la construcción, lo cual va a tener entonces un doble efecto positivo. Uno, sabemos que el dinero que se pone en la construcción tiene un efecto multiplicador hacia otros sectores de comercio, transporte, industria nacional, minería y cantera. O sea, tiene un efecto multiplicador y genera muchos empleos, aunque lamentablemente la mayor parte de esos empleos son empleos informales. Pero también este tipo de construcción, que ahí no vamos a estar hablando de mega obra, megaproyecto, como se acostumbraba a hacer quizás en otra época, esa va a ser una inversión que va a tener una incidencia directa en la calidad de vida de mucha gente. O sea que es ahí donde vamos a ver que una inversión quizá más de carácter social, también esta inversión social va a tener un impacto de aceleración del crecimiento de la economía. Yo creo que esa es una política acertada. Ahora, tiene que haber mucho de esto en muchas partes del país y especialmente en las zonas donde todavía el turismo no ha logrado despertar. Fíjense que si bien yo entiendo que hay que tratar siempre de comunicar positivamente en ese momento de salida de crisis, no hay que perder de vista la realidad de la cifra. La cifra del mes de marzo, de acuerdo a la presentación del Banco Central, la caída del sector turismo se redujo apenas 12.6%, que es mucho mejor que 47.7 o 45.1 de los meses de enero y febrero. Pero ¿qué pasa? Es con qué nos estamos comparando. Ya en marzo 2021 tú te estás comparando con marzo 2020, cuando el sector turismo se estaba cayendo 40.6. O sea que ahí estamos cayendo 12.6 por encima de una caída ya muy fuerte de 40.5%. En otras palabras, si comparamos turismo en marzo 2021 con turismo en marzo 2019, que fue el último año normal, ¿verdad? Para un mes de marzo, la caída todavía es un 48%, lo cual quiere decir que todavía falta mucho para recuperar el sector turismo. Pero el resto de los sectores está empezando a mostrar dinamismo y especialmente yo creo que el sector de la construcción va a ser clave para garantizar lo que está ya proyectando el gobernador, un crecimiento entre un 5.5 y un 6% para este año, básicamente en línea con lo que organismos como el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, el Banco Mundial han estado publicando en las últimas semanas. Muy bien. Maestro, hay algo que usted tocó al introducir, que es el tema zona franca, que también ha sido un pilar importante para este despertar de la economía. ¿Cómo entiende usted que la zona franca ha impactado para poder lograr estos números? Mira, lo más importante, el sector zona franca obviamente está exhibiendo un crecimiento que es una formidable noticia positiva para la economía dominicana. El sector zona franca tiene tres incidencias muy fuertes en las cuentas. No tanto en cuanto al total del PIB. En eso, por ejemplo, el sector de la construcción pesa muchísimo más, el sector turismo muchísimo más. Ahora bien, cuando vemos otras variables que no dejan de ser importantes, porque no todo se trata del PIB. Cuando hablamos de empleos,
el sector zona franca para provincias como Santiago, como San Cristóbal, puede llegar a representar cerca de la mitad del total de los empleos formales de la provincia. En este caso, ver que en el caso de las zonas francas, no solamente se ha recuperado en totalidad los empleos que se habían perdido temporalmente durante el segundo trimestre del año pasado, sino que ya con la llegada de nuevas inversiones, que es otro factor importante, las zonas francas son un atractivo muy importante para el tema de las inversiones extranjeras y el tema obviamente de la balanza de pago a través de las exportaciones. Se ha registrado un nivel absolutamente fenomenal en el mes de marzo, y si comparamos, ahí tenemos los datos de la Dirección General de Aduanas, y durante este primer trimestre del año, las exportaciones de zona franca han crecido un 15,4%. Estamos hablando de 221 millones de dólares adicionales, e inclusive creciendo versus 2019, creciendo versus 2018. O sea que ahí no es un crecimiento que se deba al desplome del sector el año pasado, porque este desplome realmente se produjo temporalmente en abril, mayo, junio. Por lo que ahí la exhortación que le estoy haciendo a todos los que nos interesamos al tema de la economía, mucho cuidado al analizar las cifras a partir de marzo y especialmente a partir de abril, porque cuando nos vamos a comparar con el año pasado, nos vamos a autoengañar, nos podemos llegar a autoengañarnos, porque en abril ya te puedo anunciar que el crecimiento de la economía debería estar en torno al 40% en el mes de abril, porque el año pasado se cayó 29,7%. Entonces, tratamos de celebrar lo que sí es una buena noticia, la recuperación de la economía. Ahora, eso no quiere decir que vamos a poder ahorrarnos una serie de grandes transformaciones que son necesarias, una agenda de reformas profundas, sin las cuales, pues mira, lo que es importante ahora que estamos regresando al nivel anterior de la crisis, es que a partir del 2022 vamos a tener un crecimiento de verdad, y este crecimiento puede ser mejor distribuido entre toda la población dominicana. O sea que muy buena noticia, hay que celebrarlo. La República Dominicana está regresando ya casi en todos sus sectores, salvo el turismo, donde estaba antes de la crisis. Ahora, para a partir de ahí empezar a crecer de verdad, hay que empezar una agenda de reformas, tal como lo dijo el presidente de la República en su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero pasado. Muy bien. Don Henry, pido su anuencia para hacer una pequeña pausa, porque Bueno, luego de esas noticias tan positivas, al retornar vamos a analizar un poco cómo afecta a la economía este tema de las bebidas alcohólicas adulteradas. ¿Qué le parece? bueno, excelente, adelante. Hacemos una pausa, retornamos en breve con todos ustedes. Señores, retornamos nuevamente por aquí en este su espacio. Miren, importantes esas informaciones que usted ha dado, don Henry. Ahora, nuestra economía en los últimos días se ha visto afectada, no tanto en la parte económica, sino a nivel de nuestros seres humanos, nuestra población. Un número de personas han fallecido a causa del consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. Se dice que este tipo de práctica afecta a nuestras marcas que regulan, que están debidamente reguladas de manera formal y que ofrecen bebidas con un alto nivel de calidad. ¿Cómo afecta esto a nuestra economía y qué se pudiera hacer para poder evitar que esto pudiera afectar a las importantes marcas existentes en nuestro país, don Henry? Primero es trágico constatar que nuevamente, al igual que el año pasado, durante el primer mes de la pandemia del COVID, la República Dominicana está viviendo un nuevo episodio, un nuevo brote, si lo puedo decir así, de muertes, víctimas no fatales, pero víctimas del consumo de alcohol adulterado. El alcohol adulterado, este alcohol no apto para el consumo humano, porque realmente es lo que es nada más una de las tantas caras que tiene
el consumo y la distribución y la producción de alcohol ilícito en la República Dominicana. Esta cara más visible lamentablemente es esta, porque la más dramática y cada cuánto tiempo, bueno, hace un año atrás, vemos como decenas de personas se Sí, mueren por haber ingerido a sabienda, aunque a veces sin saber realmente, porque han sido engañados con el producto, productos que no estaban aptos para el consumo humano. Es terrible pensar que en las últimas semanas han muerto más personas en la República Dominicana. Sí, entonces, adicionalmente a esta situación, con esta dramática, porque no hay, nadie debería morirse porque ha estado tomando bebidas alcohólicas. Hay otras manifestaciones que son casi, que son igualmente dramáticas, a fin de cuentas, eh, aunque la gente no se da quizás cuenta más directamente, aunque hemos visto recientemente operativo muy claro, sí, es que de acuerdo a los datos de varios estudios que se han realizado en el país, al igual que en otros países de Latinoamérica, se estima que en el caso de la República Dominicana, entre un 20 y un 25% del alcohol que se consume es producto de una actividad ilícita. sí, Tomando en cuenta, tomando en cuenta de que la, un poquito más de la mitad del alcohol que se consume en el país es a través del consumo de la cerveza, para los cuales, al igual que en los demás países, los niveles de ilícitos son bajísimos, porque por razones de tecnología y por razones de que típicamente son muy pocas compañías que se dedican a eso, o sea, que son muy fáciles de supervisar y generalmente son multinacionales que entonces, vamos a decir, que tienen un nivel de cumplimiento que es quizás mayor que otras compañías, pues tú te das cuenta que realmente este ilícito, si hablamos de 20% de ilícito, se concentra en el 50% del consumo de alcohol que no es cerveza, lo cual quiere decir que entonces en el consumo que no es cerveza el nivel de ilícito puede llegar hasta un 40%. ¿Y cuáles son las principales fuentes? Bueno, en lo que son alcoholes, bebidas costosas, típicamente whiskies y otros productos destilados muy costosos. Entonces, a través del contrabando, la evasión de impuestos, más bien a nivel de aduanas y a veces el relleno con productos de menos categoría, típicamente un hotel de playa, una discoteca, un bar, un restaurante. Quizás la primera botella que se compró es legítima, pero después entonces se va a sustituir un producto de 12 años por un producto de 8 años o menor, para que entonces esté ahí engañar. El resto, que es la parte probablemente más importante, tiene que ver ya con el consumo de productos como los rones y aguardientes de producción local, que es un volumen bastante grande, y donde lo que probablemente sea uno de los motores de esta actividad ilícita es el nivel tan alto de impuestos, sí, que hace que entonces entre un producto legítimo que tiene que cumplir con, además de todos los estándares de calidad, tiene que cumplir con toda la parte de salud, la parte impositiva, pues se tiene que enfrentar entonces a una competencia desleal, que entonces es un producto que no va a cumplir con los mismos parámetros de calidad y que al no pagar el impuesto, pues tiene un margen importante que hace que entonces va a poder penetrar en algunos segmentos del mercado. Entonces, eso afecta profundamente el fisco al perjudicar el fisco, perjudica a la sociedad
en general, porque entonces no hay dinero suficiente para invertir, por ejemplo, en salud, para tomar un ejemplo. Más allá de esto, y eso hay que verlo con mucha preocupación, la República Dominicana es un destino turístico famoso, con marcas famosas, tanto en el tema de rones como cervezas, y por ende, cuando ya sale en el mundo entero la noticia de que gente se está muriendo en la República Dominicana por consumir bebidas alcohólicas, eso pudiese tener un impacto demoledor sobre la recuperación del turismo. Por lo que, más allá obviamente de los temas tan primordiales de salud pública, como lo vimos con todos esos dramas en las últimas semanas, hay otro aspecto de recaudaciones, por supuesto, y finalmente un asunto de reputación, no solamente para las marcas que se ven obviamente afectadas, sino también por la misma reputación del país. Por lo que yo creo que ahí es un tema que debe ser la agenda de la sociedad dominicana en completo. Muy bien, maestro. Yo entiendo que hasta ahí ha sido brillante su explicación. Nosotros siempre pendientes de seguir conversando con usted. Más adelante le vamos a contactar porque creo que todavía quedó mucho tema con desarrollar, ¿eh? Será con mucho gusto, ¿eh? Un placer inmenso. A usted siempre las gracias por su disposición. Gracias, se cuida mucho, ¿eh? Bye bye. Hasta luego. También, bye. Señores, hacemos una pausa para venir con la parte complementaria de este su espacio. Interesante entrevista con don Henry Gebran. Gracias, don Henry.